Síguenos en Twitter, @Factores de Poder. La mejor forma de venir a Estados Unidos y de tener un estatus migratorio, sin duda alguna, es una certificación laboral. La certificación laboral te va a llevar directamente a una residencia permanente en los Estados Unidos. Te va a beneficiar a ti o al que la solicita y a todo su grupo familiar. El mejor, sin duda alguna, en certificaciones laborales es Raúl Sebasco. Tiene más de 25 años de experiencia. Todos los abogados de inmigración lo reconocen como el mejor en este sector. Así que comunícate con Raúl Sebasco, llámalo, él tiene un número de teléfono que puedes llamar directamente desde Venezuela para que él te asesore acerca de las posibilidades que tienes de tener una certificación laboral. Todos tenemos familia y amigos o en Venezuela o en Panamá o en las dos partes. El mejor aliado para enviar esas cosas que ellos tantos necesitan es K-Export. K-Export está ubicada aquí en Miami, pero no tienes que vivir en Miami para enviar las cosas tanto a Venezuela como a Panamá. Visita la página web de K-Export. Ahí vas a abrir un casillero virtual, haces tus compras online, las envías ahí a tu casillero virtual. K-Export empaca, lo mete en las cajitas y te lo envía a Panamá o a Venezuela, de forma, si quieres enviarlo por vía marítima o por vía aérea. Te va a llegar en el tiempo perfecto y además en perfectas condiciones. Y continuamos aquí en Agárrate, con toda la intención de, pues, hacer que afloren las pequeñas cositas y detallitos sobre la cumbre. Ya escuchamos el informe de Patricia, ya estamos un poquito más pilas. Pues resulta que tengo aquí, como ya les había contado, a Isaías Medina, abogado venezolano, egresado de la Universidad Santa María y de la Universidad Católica del Táchira, con más de 25 años de experiencia, que tuvo una renuncia preponderante ante su cargo representando a Venezuela el año pasado en la ONU. Él era, ya nos va a decir exactamente, él era el delegado ante la Sexta Comisión de Derecho Internacional de la ONU y renunció. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Livia, un placer de verdad estar aquí. Te agradezco a ti, a Patricia y obviamente a tu audiencia por estar muy pendiente de todos los esfuerzos que ustedes hacen diariamente para lograr desenmascarar esta narcodictadura terrorista y liberar a Venezuela de ese secuestro tan terrible el cual está viviendo. Bueno, la audiencia no es mía, la audiencia es de Patricia, pues, o sea, digamos, yo la tengo aquí bien atendida, espero que estén contentos todos por eso. Fíjate tú que nos llama muchísimo la atención porque tenemos muchísimos documentos que el doctor nos trajo hoy, que nos parecen súper interesantes. Tiene una intervención ante la Organización de Estados Americanos, que dio como resultado el año pasado que te solicitaran abrir consignar pruebas para los delitos de lesa humanidad del presidente Maduro y su comitiva de chupatrapos, que están con él delinquiendo sistemáticamente en contra de los venezolanos, ¿no? Y además de los vecinos, porque es que ellos no delinquen nada para ellos delinquen ahí y para afuera, y meten a los malos adentro. ¿Cómo es esta historia? Cuéntame esta interesante noticia que además, como tú bien decías antes de ir al aire, la gente no lo comenta y hay mucha gente trabajando como tú y como otros tantos porque salgamos de esta historia. Bueno, muy acertada tu pregunta y realmente se relaciona que los delitos que están cometiendo no solamente son contra los venezolanos y sus vecinos, sino son delitos contra la humanidad entera. Por eso se consideran como delitos de lesa humanidad y están contemplados en el Estatuto de Roma. La diferencia entre los delitos de lesa humanidad comunes, como pueden ser el genocidio, entre otros que están tipificados en el mismo estatuto, también la crisis humanitaria, en mi opinión, representa delitos de lesa humanidad que se siguen cometiendo diariamente y lo son porque causan sufrimiento y físico y psicológico a la población civil. Y esos sufrimientos son similares a los causados por otros delitos de lesa humanidad y por lo tanto también contemplados dentro del Estatuto de Roma en su artículo 7, literal K. La diferencia entre una crisis humanitaria de un Estado fallido, como también lo es el Estado de la narcodictadura terrorista,
es un Estado fallido, también es un gobierno forajido, pero la diferencia es que ellos se han encargado como política de Estado de inducir una crisis humanitaria a los fines de doblegar a la población civil, particularmente los más vulnerables, para mantenerse en el control, debido a que ellos utilizan el apartheid político del carnet de la patria con las cajas CLAP para tener a la gente de rodillas yendo de un sitio para otro, utilizando la camisa color rojo. Bueno, escuchamos ayer cuando la ministra Iris Varela decía que si el gobierno va a caer, van a caer, pero habiendo eliminado a toda la oposición a punta de hambre, no distribuyéndole alimentos, no dándoles ningún tipo de beneficio para que puedan ni siquiera transitar por el territorio nacional, y que los iban a acercar y que los iban a eliminar, que si ellos iban a caer, primero mataban a todos los opositores. Pero ya lo están haciendo, y no solamente es contra la oposición. Entonces la oposición obviamente es todo el país, porque han matado de hambre por falta de medicinas a todos los enfermos crónicos y siguen con una persecución sistemática en contra de la población civil. Fíjate que hay algo muy interesante en la consignación de pruebas que tú entregas a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, y dice que es realmente perverso el uso de la seguridad alimentaria como herramienta política de control por intención y dolo. Y sin lugar a duda, ellos mismos los declaran. Tú puedes ver muchísimos de los funcionarios que están nombrados, y entre ellos la misma presidenta de la fraudulenta e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, así como 3 o 4 diferentes funcionarios de altos cargos de la dictadura de Maduro han declarado en medios, tanto público, notorio como comunicacionalmente, que las cajas CLAP son un instrumento político de control. Y esas son pruebas que han sido consignadas ante el panel de expertos en la OEA para que ellos tomen la decisión mediante el marco de referencia que tienen con la Corte Penal Internacional de un memorándum de entendimiento, de presentar todas estas evidencias adicionales a las que ya abrieron en la examinación preliminar de la Corte. Fíjate tú que tú, por ejemplo, denuncias también acá la situación del Observatorio de Cáritas en Venezuela, que el presidente de la República, debemos recordar que el año pasado se burló literalmente de los estudios con respecto a Cáritas, se burló de todos los estudios con respecto a la invalidez en la que se encuentran los venezolanos con respecto a la parte médica. ¿Pueden introducirse todos estos casos independientemente o todos van juntos? Bueno, fíjate, en una oportunidad cuando presentamos eso, mediante el gran esfuerzo también de la Federación Interamericana de Abogados y la ONG My Voice Counts, que tiene 5.500 miembros venezolanos, se levantó una campaña para que las víctimas de esta crisis humanitaria dieran su propio testimonio. Y esos testimonios, 250, fueron consignados con ese mismo reporte. Sí, debemos acordarnos, por ejemplo, que parte de lo que decía el estudio de Cáritas, que tú lo reflejas en esta solicitud, en esta consignación de evidencias, dice que 15 millones de venezolanos están en pobreza extrema y el 30% en pobreza crónica. O sea que en Venezuela realmente nadie, ni siquiera porque esté al día, según el estudio que ustedes hacen, ni siquiera porque tenga dinero en el banco en este momento está fuera de la pobreza. Para empezar, que con casi 10.000% de hiperinflación interanual es imposible que nadie se salve. Obviamente, un tema y una cifra mucho más delicada es que cerca de 280.000 niños menores de 5 años pueden morir debido a la desnutrición este año en Venezuela. En la segunda parte de nuestra conversación vamos a hablar un poquito sobre qué esperarías tú que sucediera en la cumbre. Pero, por ejemplo, en este momento me gustaría tocar el tema de, primero, la denuncia ante la Sala Constitucional que haces y que te responde la ponente magistrada Elenis del Valle Rodríguez Martínez, que está en este momento, de hecho, en Colombia. Sesionaron ayer, como ya todos sabemos, sobre el antejuicio de mérito al presidente Nicolás Maduro. Yo tengo que decirle presidente, pues no queda más remedio en el ámbito de la forma. O sea, yo sé perfectamente, pero es que aquí dice presidente. Entonces yo lo que hago es que leo. Y tú introdujiste
este acto en octubre del 2017. Así Y es. ellos te responden en noviembre del 2017. Así es. Y nadie lo sabe, nadie sabe que, por ejemplo, tú estás introduciendo este tipo de documentos en donde solicitas desde antes, desde mucho antes del antejuicio de mérito del presidente de la República. Aquí lo tenemos en este escrito. Cuéntanos de eso, ¿qué hiciste con eso? Bueno, adicional a la denuncia y las pruebas que fueron presentadas ante la OEA, pues fuimos conjuntamente la Federación Interamericana de Abogados que te estaba comentando, con la ONG que te mencioné anteriormente, y presentamos una solicitud, una petición ante el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, el único que realmente representa el Estado de Derecho de Venezuela, aunque sea en el exterior, bajo una jurisdicción especial. Ellos consideraron nuestras peticiones de 1, declarar la emergencia humanitaria, 2, solicitar la apertura de un corredor humanitario, y 3, en su defecto, de que a los 30 días de que nosotros consignáramos ante las Naciones Unidas, y esperamos durante todo este periodo, trabajando con infinidad de ONG y trabajando internamente con varias de las misiones dentro de las Naciones Unidas, y especialmente esperando que en este momento la misión permanente del Perú como representante del Grupo de Latinoamérica está presidiendo el Consejo de Seguridad. Eso es algo sumamente importante. Por darte un ejemplo, todos los meses se rota el presidente en el Consejo. Este mes, adicionalmente a la Cumbre de las Américas, que también es en Lima y que preside el Perú, parte. Tiene doble voto, pues, por decirlo de alguna forma. Es sumamente importante porque ellos, representando al Grupo Latinoamericano, le consignamos la nota verbal del Tribunal Supremo de Justicia la semana pasada para que tomaran en consideración elevar la necesidad de elevar ante el Consejo de Seguridad, conjuntamente con Estados Unidos y otras de las misiones permanentes, Fíjate que aquí este hay algo, punto de importancia. Aquí hay algo súper interesante. En el punto número 5 de las solicitudes que ustedes hacen, dice: sírvase a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos medidas cautelares de protección a favor de las organizaciones no gubernamentales que participan en el proceso de suministro, distribución y ejecución de la asistencia humanitaria internacional dentro del territorio venezolano. El número 6 dice: se sirva a comunicar a la UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud, INUCIDA, el Banco Mundial, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Orden Soberana Hospitalaria y Militar de Malta, Médicos Sin Frontera y la Cruz Roja Internacional, y cualquier otra que se considere necesaria para organizar un equipo multidisciplinario de asistencia humanitaria a los efectos de obtener donaciones requeridas para paliar la profunda emergencia humanitaria imperante en Venezuela. Sí, así es. Es una lástima que primero ni siquiera reconozcan que existe una crisis humanitaria, segundo la niegan y tercero la obstaculizan. Eso es lo que ha hecho el narcodictador de Nicolás Maduro. Porque en vez de tener la intención de apalear la crisis debido a la destrucción adrede que hicieron de la economía, lo que hacen es negarse a recibir la asistencia humanitaria, no solamente de todas estas organizaciones. Colombia y Brasil la han ofrecido en múltiples oportunidades y se ha negado completamente. Tú sabes que a mí en este punto me llama mucho la atención algo que hablamos antes de ir al aire. Y era que hablábamos de que en algún momento a ti el año pasado te dio un ataque de asco con lo que estaba pasando, y desde Nueva York veías lo que sucedía, incluso por los medios no tradicionales, veías lo que estaba pasando en Venezuela, y decidiste una buena mañana decir: yo no puedo seguir con esto, tuve una tremenda oportunidad. Y te lo digo porque nuestra audiencia en algún momento va a decir: bueno, pero este señor finalmente era miembro del gobierno de Nicolás Maduro, de ese que a veces dicen presidente. Mira, esta es tu foto. Yo siempre te digo, y siempre lo he repetido, que yo he trabajado siempre por mi país y siempre he querido dejar en alto la bandera de mi país en donde quiera que me encuentre. Realmente estoy muy satisfecho del trabajo realizado en la ONU, de las relaciones que se pudieron gestar bajo ese foro multilateral y que hoy en día me han permitido continuar con este trabajo. En ese entonces representamos a Venezuela también ante la Corte Penal Internacional y también en el Consejo de Seguridad. Ahora bien, después que vemos la ruptura del hilo constitucional debido a la sentencia del Tribunal Supremo de facto
cuando usurpa la competencia de la Asamblea Nacional, obviamente, no solamente yo, la comunidad internacional empezó a darse cuenta de que se estaban quitando la máscara. La segunda fue la inconstitucional convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta que se ha instalado como un segundo poder en Venezuela. Y la tercera, que más tuvo efecto en mí, fue todas las noches ver cómo estaban matando a los estudiantes y a los que estaban los manifestantes en Venezuela en la calle, y obviamente lo que me dio fue vergüenza de trabajar con este tipo de personas. Pero por ejemplo, como el abogado del diablo, al 2017 le antecede el 2014, y el 2014 fue tan patético y violento como el 2017, con la diferencia de que en esta oportunidad estos bichos estaban preparados hasta los dientes para darles hasta comer todo a los muchachos. Entiendo y respeto, además celebro que estés que no creo que lo hayas dejado de estar nunca, de parte del pueblo y de la gente. ¿Te sentiste víctima de esa gente una vez que te fuiste de sus fauces engañosas? Sin lugar a dudas, obviamente, pero sí, mira, tu reflexión es bastante válida, y te puedo decir, si de algo estoy agradecido de haber podido estar en la ONU, de colaborar en denunciar todo lo que está sucediendo. Creo que si lo hubiese hecho antes, como cualquier ciudadano a pie, no hubiera tenido el mismo efecto. No obstante, los delitos de lesa humanidad no prescriben, y todos aquellos que se hayan cometido bajo esta misma figura de pseudo gobierno, que lo que es una narcodictadura terrorista, ellos los van a pagar. Ya se encuentra abierto la examinación preliminar. Ayer incluso, y lo mencionaste al principio de esta conversación, el Tribunal Supremo de Justicia, con la solicitud, y aquí te voy a hacer un ejemplo, la fiscal general. Yo realmente nunca tuve la oportunidad de conocerla, no le tenía mucha confianza, pero después que presentó la red completa de organización criminal internacional, la red de corrupción que se prestaron, y todas las pruebas que ella presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia, hoy en día le tengo respeto y me parece que está haciendo un gran papel, así como lo está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia. Claro. Esos son los representantes del mandato del 16 de julio. Si se hubiera llevado a cabo completamente el mandato, seguramente estuviéramos hablando diferente. Claro, después de la pausa vamos a seguir hablando un poquito de eso, y vamos a hablar de qué hizo hoy la Asamblea Nacional en Venezuela y de qué sesionó y de qué habló. No sé si es que se estaban dando, voy a volver a repetirlo, golpes por los pasillos para poder ver de qué hablaban, pero eso lo vamos a hablar en la próxima parte. Y con respecto, ya que nombraste a Luis Ortega, pues tengo que decir otra vez que ella y yo no nos tomaríamos un café, pero en este momento me sirve que esté de este lado, o sea, honestamente, ella no sería mi amiguita, pero para nada. Pensamos lo mismo. Después de la pausa vamos a seguir hablando con Isaías Medina, abogado venezolano, ex representante de Venezuela, ante las Naciones Unidas, y además aprendiendo un poquito y viendo qué piensa él que va a pasar en la cumbre, aunque nosotros aquí brujos no somos. Ya venimos. Aquí en Miami tenemos el privilegio de que alguien se preocupó por hacernos esos quesos tan deliciosos que comemos en Venezuela. Los tenemos aquí gracias a La Pradera. La Pradera tiene queso telita, queso de mano, queso guayanés, el queso del fin de semana, que es un queso telita especial hecho con un secreto pues que ellos por supuesto no comparten. Ve a la sede de La Pradera viernes y sábado para que compres ese queso, pero además tienen tequeños, cachapas, todas esas cosas deliciosas que nos encantan tanto a los venezolanos. Para combatir la crisis de medicinas que hay en Venezuela, tenemos un gran aliado aquí en el sur de la Florida. Se trata de Farm Aid. Visita la página web de Farm Aid, que ahí vas a tener todas las condiciones que ellos requieren para poderte vender la medicina que te receta tu médico de Venezuela y enviártela a Venezuela. Comunícate con ellos, llámalos, pide la información, porque son de verdad eficientes y muy rápidos. Y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid está afiliada a todas las empresas de seguro, así que de esta manera puedes llegar con tu tarjetita de seguro y todo te va a salir mucho más económico.